Ya está con nosotros en el piso nuestro compañero y amigo, periodista de Honduras, el señor Ezequiel Sánchez. Muy buenas tardes, Eze, ¿qué tal? Muchas gracias por venir al piso. ¿Qué tal? Buenas, es un gusto visitarles físicamente de vez en cuando, aunque sea cuando tengo la oportunidad de viajar acá para el sur, para visitar un poco ahí familia, amistades, así que nada, ya que a veces salimos ahí trabados con el streaming y con el jet lag y toda la historieta, qué bueno poder estar y verles las caras mientras hablamos. Ahí está. Bueno, contanos un poco por lo menos a mí me interesa, de esta etapa tuya profesional, de cómo la estás llevando a partir del nuevo gobierno de Xiomara Castro en Honduras. Bueno, es una etapa un poco surrealista inclusive para mí también, ¿no? Porque estar laburando en casa presidencial o dentro del aparato del Estado es algo que no es muy frecuente y más bien en el contexto hondureño uno estaba acostumbrado a todo lo contrario, a salir a una movilización con máscara para el gas y casco para que no te cascotearan. Entonces, bueno, con el triunfo de la actual presidenta Xiomara, la compañera del entonces derrocado Mel Zelaya en el 2009, le dio un giro a la realidad hondureña y dentro de ese giro yo también entré en la centrifugadora, ¿no? Y ahora eso, intentando apoyar un poco desde adentro al proyecto en el que están intentando reconstruir un Estado y un país absolutamente saqueado, ¿no? Porque no olvidemos que no solo es que le dieron el golpe de Estado, el primero de Latinoamérica en este siglo XXI, al entonces presidente Mel Zelaya Rosales, sino que consecuencia de ese golpe de Estado después se terminó instalando un narcoestado. Exacto. ¿No? Yo sé que a vos te gusta la historia de mi amigo Juanchi. Entonces lo que sucedió fue eso, terminaron políticos aprovechándose de todo, saqueando a lo loco, no solo al Estado, no solo al Seguro Social, no solo desarmaron todo, sino que además dijeron, no solo el negocio de saquear al Estado, sino aprovechemos y nos hagamos capos narcos. Honduras está entre Colombia y Estados Unidos, por lo tanto, inevitablemente por algún lado la cocaína pasa, y esta gente fue tan avara, tan ambiciosa, mejor dicho, de que no solo dijeron, bueno, vamos a transportarla, sino que se dieron cuenta que el verdadero negocio estaba también en producirla. Entonces, ahora está detenido Juan Orlando Hernández, quien fue presidente durante 8 años en Honduras, condenado por importar 400 toneladas de cocaína. O sea, no es que fueron un par de rayitas, sino que es una tremenda mercadería. Y no solo él, sino su hermano y un montón de otros políticos, militares, policías. Permitime decir una cosa. Claro. ¿Vos sabés por qué me resulta a mí interesante la historia de este hombre? Es porque muy interesante, a ver por qué te resulta. Pero claro, porque gobernó durante 8 años. Con total impunidad. Totalmente. Y el resto del continente no fue capaz de condenarlo, sabiendo lo que estaba pasando. Porque no nos hagamos los nabos, por no decir los boludos. No, claro. Los vecinos sabían qué era lo que pasaba. Hubieron algunas voces, sí, claro, pero fueron pocas. Y en los organismos internacionales, en esos foros internacionales, se denunció poco y nada. Por lo menos esa es mi mirada. No, claro, tal vez tuvo más repercusión, sí, el golpe de Estado, cuando sacaron a Mel Zelaya, que todavía funcionaba UNASUR, que obviamente el 2009 era una época muy distinta a esta de ahora, y varios presidentes de la ola progresista latinoamericana, digamos, se movilizaron, estuvieron con él, inclusive en un intento de regreso de Mel, que después no se concretó. La expresidenta Cristina estuvo en esa movida, pero sí que obviamente con el paso del tiempo, una vez que no se pudo revertir el golpe de Estado, más allá de que lo hayan expulsado de organismos internacionales, la realidad es que se olvidaron. Honduras es, con todo respeto, pero es un paisito que no pesa en la geopolítica, más allá de que tiene un papel fundamental en el patio trasero gringo, o sea, en Centroamérica es una base de operaciones y por algo es que se dio ahí el golpe, pero sí que en la cotidianidad, en todas las tragedias que van sucediendo día a día, como que quedó olvidado, de la misma forma que queda olvidado Haití, por ejemplo, ¿no? Que también la está pasando para el orto. Justo paradójicamente el primer país donde se consigue abolir la esclavitud y un montón de cosas, y que hoy en día es media isla hecha mierda, ¿no? Sí.
Sí. Y la otra media isla está con un presidente que es Abinader, que es una de las peores oligarquías y derechas, que no sé por qué nunca hablamos. Tremendo millonario. Sí, un siniestro millonario al estilo Noboa de Perú, y al estilo el siniestro personaje que nos gobierna acá también. O sea que nunca hablamos de Abinader. Algún día tendríamos que dedicarnos a esclarecer cuál es la verdadera situación. Entonces, sí, totalmente. En la otra parte de la isla, porque eso también esclaviza también a los haitianos. Lo podemos hablar con nuestros compañeros haitianos que viven acá. Fabrice. Claro, pero hay una cosa que es interesante. En nuestras redes, cuando vos salís al aire, la gente pregunta mucho la realidad de Honduras, porque vos, claro, vos decís, sí, está cambiando la realidad porque nunca se vivió de esa manera, o sea que todo es nuevo lo que está pasando ahora. Cuando hiciste el planteo que hiciste de los hospitales, por ejemplo. Exacto. Digo, una cosa que vos decís, pero... Algo que debería ser lo más elemental. Exactamente. Carreteras, hospitales, escuelas, pero que habían quedado en el abandono porque es esto, ¿no? Juan Orlando y todo el Partido Nacional llegaron al Estado a saquear. Absolutamente, o sea, no tuvieron ningún tipo de vergüenza, y ni siquiera es que dijeron, bueno, nos robamos el Metrobús, pero dejamos los hospitales. Lo robaron todo. De Honduras empezaron a salir hace unos años las caravanas migrantes. Sí. Como para ilustrar un poco el grado de tragedia, ¿no? Digamos, antes la gente migraba de manera anónima, los padres tal vez iban a Estados Unidos, las madres tal vez iban a Europa y a mandar remesas. Y así es como muchos países de Centroamérica también viven, ¿no? Gracias a las remesas. El Salvador, por ejemplo, Honduras, de su PBI representa casi que más del 20% del PBI, las remesas. Sí. No hay nada que produzca tanto, ni el café, ni el turismo, ni la palma africana, ni los camarones, nada, ¿no? Entonces, como desde la nada que había, o sea, Xiomara abrió la puerta y dijo, ok, no hay nada. El primer año fue mucho de reconstrucción, de cómo volver a facturar, a generar plata, ¿no? Como porque además había un montón de fideicomisos, se había tercerizado, por decir, el Estado, ¿no? Entonces, de recuperar una caja única, porque su proyecto también está basado mucho en la inversión en infraestructura, ¿no? Como hablamos siempre. Jamás en la historia del país se tiraron tantos kilómetros de concreto hidráulico, además de un laburo bien hecho, ¿no? Como 20 centímetros para que te duren 20 años, ¿no? De que te ponemos un poquito de asfalto, como tal vez hacían los otros, un mes antes de las elecciones para disimular algo y tratar de robar un voto. Después no importaba, porque se robaban las elecciones también. Entonces es como que tampoco nunca les interesó mucho ni siquiera ese grado de transparencia de no es que lo voy a hacer porque me interesa el bien de la población, sino que lo hago para que la gente me vuelva a votar, porque no necesitaban ni eso, porque se robaron con unos fraudes así como muy absurdos y muy obscenos. En el 2017, en las elecciones de noviembre, iba ganando el Partido Libre en alianza, ¿no? Pero el partido de centroizquierda de Mel Zelaya. En esa oportunidad Xiomara iba de vicepresidenta, por decirlo, porque no existe la figura, pero bueno. Sí. Iba como de designada presidencial, iban ganando por 2 puntos porcentuales, gente del tribunal electoral ya había dicho que la tendencia era irreversible, pum, se va la luz solo en el tribunal electoral, no en toda la ciudad, no en todo el país, se va la luz solo ahí, vuelve 96 horas más tarde, no es que tardaron 10 minutos en reabastecerlo, y cuando vuelve cambió la curva, y declaran ganadora a la reelección de Juan Orlando, reelección que además era ilegal, porque la Constitución lo prohíbe, y que además había sido la excusa para darle el golpe de Estado a Mel Zelaya, porque Mel lo que quería era realizar una constituyente. En realidad es muy lindo porque es muy ilustrativo, es muy paradójico la tragedia, porque el domingo en que se iba a realizar la primera consulta popular en la historia del país, ampliación de democracia, un poco más participativa aunque sea. Exacto. Ese mismo domingo en la madrugada, en el que se iba a preguntarle a la gente si estaba dispuesto a una constituyente, ni siquiera es que ya estaban votando una nueva constitución, ¿no? Como si estaban dispuestos a discutir una nueva constitución. La constitución actual es post-dictadura, entonces hubo unos arreglos ahí bien oscuros. Entonces, esa misma mañana es que le dieron el golpe, ¿no? Y la excusa era que esa constituyente era para él perpetuarse en el poder. Y después, un rato más tarde, Juan Robando, claro, termina haciendo eso, ¿no? Y con el tema de que se va la luz, o sea, de manera muy burda, muy descarada, ni siquiera se creían tan impunes, se creían tan intocables que ni siquiera lo disimularon, ¿no? Claro.
todo este nivel de robo. Ahora, el Ministerio Público, se cambió el fiscal general, que se cambió a la presidenta de la Corte Suprema, ahora están intentando desempolvar un poco un montón de denuncias que habían habido y que habían quedado completamente encajonadas porque evidentemente estaban tocando intereses. Entonces sí, obviamente que falta un millón de cosas, pero bueno, volviendo un poco a lo que decía antes, se le está apostando mucho a la infraestructura, ¿no? A nivel vial, cantidad de carreteras nuevas, mejoradas, y otras que tal vez vos lo ves en kilómetros y no son tanto, pero que le cambian la vida a la gente, de, imagínate, montaña arriba, un lugar donde es camino de tierra, que en temporada de lluvias se convierte en un río y queda intransitable, y que los productores de montaña arriba, para bajar sus productos, su café, su tomate o lo que sea, tienen que gastar 2 horas más en darle una vuelta entera a la montaña, con el gasto en gasolina, con el gasto en reparar una camioneta que se te destartala muchísimo más. Bueno, ahora ahí, por ejemplo, hicieron varios proyectos que se llama... ahora se me olvidó el nombre, pero bueno, no importa. Aunque sean unas huellas, ¿no? Ni siquiera ahí tenés que tal vez meter el super, pero aunque sea que tengan la posibilidad de que en medio de la lluvia la gente pueda seguir bajando, o a llevar a la escuela a sus hijos, o a llevar a vender su producto, ¿no? Y vos lo ves numéricamente y decís, bueno, 3 kilómetros, ¿cuántos son 3 kilómetros? Pero te cambia la vida. Claro. Antes esa plata se la robaban. Tal cual. Caminos Productivos es el proyecto que se me había chispoteado recién. Tenemos algunos saludos, hablando casualmente de Haití. Fabriz nos saluda. Washington Vica, un amigazo que nos desea felicidades. Un abrazo enorme, Washington. Margot, de acá de Lanús. Pancho Cordeiro, de algún lugar del departamento de Colonia. Adriana Villalba, desde Montevideo. Matías de Palermo. Pablo Codina, nuestro compañero del Comifilo. Sí. María de Villa del Parque. Oscarcito Apa, que se está yendo a San Luis. Abrazo enorme. Andrés Pintos, Pablo Saprissa, Miguel Hoyos, que le encantó el flyer porque dice que por primera vez te ves sin anteojos. Rodrigo Nubecillas de Perú, nuestro compañero, columnista también de nuestro programa. Fernando Cuello, compañero del Comifilo. Bueno, Víctor Garrido, ya lo dije. Rubén Bermúdez de Flores. Patricia Bertoldo, nuestra compañera de la nueva generación. Walter de Verazategui. Marta Batalla, del Comité Liber Seregni. Bacha, que está en Malvin, Montevideo. Pero qué bien. Fue a votar en la segunda vuelta y la tipa dijo, me quedo en Malvin. Una capa. Julio de Centenario. Bueno, después seguiremos con algunos saluditos más. Pero antes de irnos a la pausita musical, dale, te quiero dejar 2 preguntas planteadas. Una es, ¿cómo están llevando el gobierno de Xiomara el tema de la educación, que era un tema gravísimo con Juanchi y con la banda, ¿no? Y el otro tema que me interesaba muchísimo, que me interesa mucho, es el tema productivo, el tema de la gente, del trabajo. Yo tengo otra preguntita también. Bueno, dígala. A ver, le hacemos la lista. Quiero saber si está preparando Xiomara su sucesión, porque ella ya había dicho que no va a tratar de modificar la Constitución ni a tratar de ya lo dijo en otro programa. Pero está bien. No, está bien. Hay gente que tal vez no lo escuchó. Pero además la política es muy dinámica. Si está preparando realmente su sucesión y cómo la está preparando. Esa es la pregunta. Bueno, me habían dejado, un par de preguntas. Me habían preguntado por la educación, por ejemplo, ¿verdad? La educación pública, digamos, educación pública, que es la que importa. Exacto. Bueno, se le está intentando apostar, ¿no?, a rescatar la educación pública. Se están reconstruyendo, creo que llevan como 5.000 escuelas, es el número, si no me equivoco, de unas 12.000 que hay en el total hondureño, porque también la misma lógica, abrían la sala de computación y es como, bueno, esto no funciona para nada. Y entonces parte de la política es que los niños tengan una educación digna, ¿verdad? Xiomara es una persona que se le ve cuando ella está cerca, ¿no?, de los niños, que es auténtica y que realmente le importa, ¿no?, el bienestar de esa gente. Se la ves como re contenta, se le tiran todos los nenes encima y ella no tiene ningún drama en estar 3 horas abrazando niño por niño. La seguridad de ella a veces se quiere volver un poco loca, pero como que es muy de brazos abiertos en general con la gente y se le nota mucho con los niños, ¿no?
ha habido un programa muy fuerte de alimentación estudiantil para fomentar que se recuperen los índices de escolaridad, porque había mucha deserción, porque había muchos niños que no podían ir a estudiar porque no tenían los padres ni para cómo llevarlos, ¿no? Entonces, a través de un programa de alimentación se está fomentando para que los niños, aunque sea, vayan a la escuela, aunque sea para comer, ¿no? Y desde ahí, obviamente, ampliar un poco. Es como un primer paso, digamos. Claro, y está cubriendo, si no me equivoco, como el 94% de todas las escuelas del país, ¿no? Originalmente era una cosa más pequeña y se ha ido desarrollando hasta eso, cubrir todo el territorio y también cubrir las necesidades alimenticias, ¿no? Digamos, de que sea nutritivo. Porque también, lamentablemente, es muy común a veces ver en los colegios ahí de que los chicos van al kiosco y se compran la gaseosita de turno y la cosa con 800 kilos de sal de turno, y eso no es muy nutritivo. Quienes tienen. Después están los que ni siquiera tienen y también a esos están apuntados sobre todo el proyecto, ¿no? Claro. Y eso ha recuperado un poco los índices, ¿no? de deserción. Y después, bueno, el tema de los arreglos de las escuelas es crear tal vez aulas nuevas que no había. En algunas se están construyendo, se están ampliando. En otras tal vez simplemente es rescatar el edificio preexistente, pero que se les caía en la cabeza a los chicos, y ampliar toda esa facultad. Se le está invirtiendo obviamente más presupuesto también a eso. A los maestros se le ha aumentado el salario, han tenido así como paritarias dignas, porque también ha sido un gremio muy maltratado, ¿no? En mucho tiempo. Y después también tal vez saliéndonos de la educación más primaria y yendo más a la educación más secundaria o universitaria, se está intentando instalar, y a la profe yo sé que le va a gustar, un tema de la cátedra morazánica. Ah, muy bien. ¿No? De rescatar a la figura de Francisco Morazán, exactamente, no solamente como una figura militar, que tal vez ha sido el uso que se le se le venía dando históricamente o en los últimos tiempos, sino como eso, el padre de la patria integracionista, que tenía unos valores bolivarianos, de educación pública, laica, y toda la magnitud, ¿no? que representa, sobre todo para Centroamérica, la figura de Morazán, que para los que somos del sur tal vez no tenemos ni idea quién es, pero es el Bolívar y el San Martín de Centroamérica, ¿no? Centroamérica se independizó un par de años después de Sudamérica y se influenció muchísimo en los procesos del sur, ¿verdad? También Morazán tenía un poco como Bolívar, ¿no? Un familiar que había ido a Europa y que había traído sus ideas de la Ilustración y de la independencia, e inspirado en esas ideas europeas y en todos los procesos que se venían dando en el sur, en Centroamérica se independiza como una gran nación, ¿no? Lo que hoy conocemos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, fueron durante un breve, lamentablemente, tiempo una sola nación centroamericana. Exactamente. Después, obviamente, que los intereses mezquinos de las oligarquías locales y lo que ya conocemos en todos lados empezó a generar fractura en eso, y bueno, encima la historia de Morazán es retrágica porque termina siendo asesinado, exactamente, ¿no? Entonces, digamos, está esta política también, ¿no? De rescatar la figura y no solo el panfleto militarista, sino del pensador, ¿no? Del proyecto de nación y de gran nación centroamericana, ¿no? Ahí está. Vuelvo a lo mismo, falta muchísimo, se viene desde el último subsuelo del infierno de Dante, más o menos, parafraseando un poco a Néstor, pero en los 3 años que lleva de gobierno, porque ahora en enero se cumplen, ¿no? los 3 años de gestión, y con el presupuesto limitadísimo que han tenido. Después también por eso Xiomara fue muy inteligente y que se abrió el mundo multipolar para poder conseguir un montón de plata de préstamos, que no solo depender de los gringos y del FMI, sino, por ejemplo, asociándose con China. Honduras es el epicentro de los gringos en su patio trasero, al grado de que no reconocían a China, sino que a Taiwán, ¿no? Creo que solo Israel, más o menos, debe ser el único país en el mundo que queda. Bueno, en Centroamérica también, si no me equivoco, Guatemala está en el mismo baile. Y obviamente abrirte al CAF, por ejemplo, al Fondo Andino, ¿no? Abrirte a China, al mundo multipolar, eso le permitió conseguir también, ¿no? Financiamiento. Recursos, exacto. Si no me equivoco, ahorita justo se estaba firmando hoy un contrato
no lo tengo muy al tanto porque como estoy acá no estoy siguiendo tan al pie del cañón las novedades, pero creo que estaban firmando un convenio con el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración, para construir una represa en el norte del país que frenaría a todas las inundaciones cuando llegan los huracanes y bueno, el trópico, se imaginarán lo que puede ser. Entonces una zona que se llama el Valle de Sula, que es una zona, bueno, plana, al lado del Caribe, una de las zonas más productivas. Con cada tormenta que hay, más o menos, bueno, no tormenta, pero cuando se vienen estas huracanes o tormentas fuertes, se inunda. Y era un proyecto que ya había iniciado Mel en su momento, que obviamente quedó trunco con el golpe de Estado y que, si no me equivoco, ahorita justo estaban firmando, ¿no? Y todo eso ha sido también gracias a la habilidad de poder conseguir financiamiento, ¿no? Claro. Sé que había más preguntas que me habían dejado en el tintero. Sí. Si se está preparando su sucesión, sí. Xiomara. Como habíamos mencionado un poquito, tal vez en otros programas, y como lo mencionamos al inicio, hoy en Honduras no existe la reelección, la Constitución te lo prohíbe. Más allá de nuestro amigo Juanchi y todo lo que él hizo, entonces Xiomara dijo: yo no voy a validar la reelección ilegal de Juan Orlando, no se va a tirar. Eso implica que el gobierno de ella solo dura 4 años, pero un proyecto te tiene que durar un poco más de 4 años, ¿verdad? Si vos querés realmente transformar... Mira, en nuestros países, esta es la mirada que tengo. En nuestro continente, un gobierno de corte progresista, avanzado, que quiera avanzar en democracia, en lo económico, político, en la soberanía, no menos de 25 o 30 años. Sí. Porque si no, no podés modificar. Es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Entonces, cuando vos venís de alguien que destruyó con el grado de destrucción, reconstruir es complejísimo. Y más que nada cuando ni siquiera tenés con qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, ella ya había dicho de que no se iba a tirar. Y ahora, en marzo, son las primarias, las internas de los partidos políticos. Las elecciones están ahora a la vuelta de la esquina, son a fines del próximo año, en noviembre del año que viene, y hay una candidata que es la oficialista, que ella es Rixi Moncada, que es la actual ministra de Defensa, también fue ministra de Finanzas al inicio del gobierno de Xiomara, fue quien estabilizó un poco la situación económica, y que viene siendo una persona que estuvo, por ejemplo, en el gabinete de Mel Zelaya, y quien estuvo en el Tribunal Electoral, bueno, se le cambió el nombre después de aquel fraude, pero que fue, digamos, una figura también muy importante para que en el 2021 no volvieran a hacer un fraude tan burdo como lo habían hecho en el 17 y en el 13, ¿no? Entonces, una figura de confianza con un carácter enorme, es otra mujer, lo cual también es muy interesante porque Xiomara es la primera mujer presidenta en la historia de Honduras. Entonces, el proyecto, la intención es que continúe en manos de otra mujer, que es esta actual ministra de Defensa, ¿no? Hay que ver cómo van las elecciones, hay internas, es lo que te digo, en marzo, si no me equivoco, todos los movimientos de Libre la llevan a ella. Hubo un par de intentos de otras personas, ¿no?, que también se intentaron postular, pero la unanimidad casi que está en Rixi. Y obviamente esto también fue arreglado, digámoslo, ¿no?, con Zelaya. Son gente de mucha confianza entre ellos, ¿verdad? Y se sentaron y fue como, bueno, ok, ahora para nosotros tenés que seguir vos. Claro. Claro. Y es un perfil muy preparado, que viene con mucha experiencia en la propia gestión, y bueno, con un perfil tal vez muy distinto a Xiomara, que Xiomara es, tal vez ella gobierna desde la empatía, ¿no? Al menos una percepción muy personal mía, ¿verdad? Esta mujer tal vez tiene otro carácter, pero es una persona bravísima, que es la que se le sienta, por decir algo, al periodista más, en teoría, importante del país, y lo da vuelta. Y lo da vuelta de que el periodista, vos le ve la cara y es como si la invita porque está bueno para él que ella vaya, pero agárrate, porque no tiene pelos en la lengua y te va a dar vuelta porque es muy inteligente y además tiene mucha capacidad, ¿no?, de locución. Entonces, esa es la apuesta del proyecto, ¿verdad? Que la actual ministra. El proyecto va a tener continuidad con Rixi. Exacto. Con Rixi. Ahí está.